Shalom, amado pueblo de Yahweh, bienvenidos. Una vez más, como cada semana, estamos aquí compartiendo una palabra de nuestro Padre Eterno para que seamos edificados, para que crezcamos en el conocimiento de Yahshua y sobre todo para que nuestras vidas sean bendecidas por la palabra y que también pongamos por obra la palabra para que seamos prosperados para toda buena obra. Si recuerdan, amada Quejilá, que la semana pasada estábamos hablando de, de una pregunta que se hacía en medio de su pueblo, que es ¿cómo está tu oración? Recordemos que así la semana pasada estuvimos platicando cómo está nuestra oración, cómo está tu oración. Hay quienes dijeron que la oración era buena, otros dijeron que más o menos, y bueno, hubo unas series de preguntas, como si escuchaban la voz del Padre y que si la oración era una necesidad, y bueno, hubo unas respuestas. Ahora la enseñanza que les comparto es como una segunda parte. La primera parte fue cómo está tu oración. Ahora la enseñanza es cómo es tu oración. ¿Cómo es tu oración? Aprendimos que cómo está nuestra oración, bueno, buena. Y el Padre quiere que tengamos o que vayamos a una oración con excelencia. Y bueno, quizás muchos de ustedes están en el proceso de tener una comunión en oración. Quizás la tienen buena, pero hay que seguir trabajando en esa excelencia. Ahora la pregunta es también, ¿cómo les fue en esta semana? Si su oración se elevó a hacer con excelencia o sigue en el nivel de una relación buena. O está la oración más o menos o está regular. Bueno, si tu oración está en un proceso, entonces esa enseñanza también te va a ayudar. ¿Cómo es tu oración? ¿Alguien de ustedes puede decirme cómo es su oración sin extenderse mucho? Solamente pueden dar un ejemplo. ¿Cómo es en mi persona? ¿Cómo es mi oración? Mi oración puede ser fiel y sincera. Ahora a ustedes les pregunto, a ver, hermana Elizabeth, ¿cómo es su oración? Bueno, yo podría decir que es muy en mi sentir. O sea, cuando ahora, el Padre lo que está haciendo en este tiempo es que todo lo que yo pueda sentir hace que yo lo ore. Si yo tengo pena o tengo una angustia, Él lo hace que yo lo refleje en mi oración y también lo que más me está haciendo orar es por la misericordia para la humanidad. Tal vez es por lo que viene y pues me quebranto mucho, ¿no? Entonces el Padre siento que Él me está, tal vez su sentir lo está poniendo en mí y entonces eso es lo que refleja mi oración y el juicio sobre todo, me hace sentir el juicio sobre mis hermanos, lo, a, a los líderes, a los pastores, a los que predican la palabra. Me hace pedir perdón por ello, o sea, me da un sentir genuino de las cosas que vienen y hace que yo lo refleje en mi oración y un quebranto por eso. Eso es lo que puedo decir. Amén, amadita, gracias por su participación. Ok. Bueno, lo que nos compartía la hermana, el sentir de cómo es su oración. Ahora vamos a ver qué es lo que el Padre nos pide, cómo tiene que ser nuestra oración. Yo busqué, quizás hay muchas referencias, quizás hay muchos contenido, pero yo encontré por mi experiencia y por mi manera de llevar mi oración, son tres virtudes, podemos decir, o tres conceptos. Dios busca de nosotros una oración persistente, una oración fiel y una oración sincera, conforme a la escritura nos lo dice.
Y es lo que vamos a aprender en esta hora. ¿Cómo es tu oración? Bueno, la hermana nos comentaba que su oración es de sentir el cómo el Padre le está poniendo cómo orar, ¿sí? Su oración es fiel porque hay una fidelidad que ella tiene, porque esa fidelidad la hace que ella interceda por los ministros y por todas aquellas personas que el Espíritu Santo le guía. Entonces también está haciendo una oración sincera. Es el desarrollo que nuestra hermana está llevando en su oración. Y yo también quiero decir que cómo está tu oración. ¿Está siendo persistente? ¿Está siendo fiel? ¿Y está siendo sincera? Es la pregunta de esta hora. ¿Cómo es tu oración? Romanos 12:12, vamos a ir a la palabra. ¿Qué es lo que nos dice la escritura? La escritura nos dice lo que tenemos que tener en la oración. Romanos 12:12, hay una palabra que nos está hablando aquí la escritura. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Quiere decir que no solamente cuando tengas ganas vas a orar, no quiere decir que un día oras, otro día no oras, una semana oras, otra semana ya no vas a orar. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice constantes. ¿Y qué es lo que quiere decir constantes? Primeramente, quiere decir anhelar, perseverar, diligente, quiere decir persistir, quiere decir listo, quiere decir atender y quiere decir constante. Nos decía la hermana Elizabeth que su oración es de un sentir, o sea, que ella está persistiendo en interceder, en orar por los hermanos, por los siervos de Elohim. Está atendiendo y está siendo constante en ese sentir que le da el Padre para orar por él, por los servidores de Yahweh. O sea, está siendo diligente y también ha tenido un anhelo del corazón del Padre, porque a veces muchos ministros se ocupan de orar por las ovejas, pero ¿quién ora por los ministros? Y el Padre tiene quienes oren por los ministros también, por aquellos que salen a predicar, por aquellos que oran por los enfermos, por aquellos que andan visitando en las cárceles, por aquellos que reparten comida, por aquellos que andan en los lugares haciendo quizás misericordia, llevando alimentos a otros lugares donde necesitan esa comida espiritual. Y bueno, hay que orar por todos ellos también. Y bueno, esto nos quiere decir la palabra constantes. Ese es primer paso que nos pide la oración. Tu oración, amada Quijila, tiene que ser constante. No cuando tienes ganas, no cuando lo quieres hacer, sino aún cuando no tengas ganas, tú tienes que ir a la oración. Y en la oración encontrarás que el Padre quiere hacer algo a través de ti. No solamente porque ya oraste y ya cumpliste, no. La oración es una necesidad y te va a bendecir a ti y a aquellos por los cuales tú también estás orando. Entonces nos está hablando aquí de constancia, de ser constantes. Y ser constante nos habla también de una persistencia, de una perseverancia. Persistencia es lo que el Padre quiere de nosotros, que seamos persistentes en oración, que permanezcamos en oración. Yo busqué unos sinónimos de persistencia y yo se los voy a leer. Los sinónimos de persistencia son los siguientes: perseverancia, insistencia, firmeza, fijación, duración, permanencia y perduración.
Eso nos habla en los sinónimos. Quiere decir que tu oración tiene que tener perseverancia, tiene que tener firmeza, tiene que tener fijación, o sea, que sea a veces tu oración en un momento adecuado, en un horario adecuado que ya tú ya tengas o que tú tengas una disciplina, que tengas una duración. Conforme tú lo hagas, conforme tú lo presentes, conforme tú vayas a hacer tu oración y que tengas una perduración, o sea, que perdures en la comunión con tu Padre. La semana pasada hablábamos de que teníamos que ir así como con el pan que buscamos, el pan que cada día comemos para alimentarnos, así es la oración. Y si el pan natural lo buscamos con persistencia, cuanto más la oración también tenemos que buscarla con esa persistencia para obtener los resultados en un cambio de vida, en una comunicación con nuestro Padre Celestial. Ahora yo quiero preguntarles a alguna de aquí de nuestras hermanas, ¿cuál es el fruto de la perseverancia? ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el fruto de la perseverancia? De persistir, de perseverar. ¿Cuál será el fruto que nos da la perseverancia? Pastora, será yo en mi caso puedo decir la dependencia a Yeshua, a estar en comunión con Él. Mm, bueno, esa es una, pues, pues sí, sí, es una dependencia, pero no es un fruto. Esa es una, podemos decir, como una virtud o como una actitud de dependencia, pero hay un fruto que nos da la perseverancia. Cuando yo quiero que ustedes puedan comprender cuando uno persiste, va a lograr algo. Por eso vamos a aprender aquí en este momento. Si no lo tienen, no se preocupen, pero si lo tienen, a ver, ¿quién más lo puede decir? A Pastora, ver, sí, pastora, Ciela. Ujú. yo creo que el perseverar nos da como resultado, pues, lo que se está orando, lo que se está pidiendo, el Padre nos lo va a conceder. Ujú. Sí, sí, podemos alcanzar por la petición que tenemos en sí en oración si persistimos. Pero hay un fruto. Bueno, el fruto de una oración de persistencia, pues es el resultado, es la respuesta de una oración. Pero el fruto, puedo decir, el fruto que nos da la perseverancia debe ser un fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquí el fruto que mi persona. Yo les hablo de mí, de mi persona, de mi experiencia, de mi conocimiento, de lo que yo aprendo en toda prueba, en toda experiencia que yo estoy caminando. Para mí, el fruto de perseverar, o sea, de persistir, de seguir adelante, de permanecer, de firmeza, de perduración, a mí lo que se ha manifestado es la paciencia. La paciencia es el fruto de la perseverancia. ¿Por qué? Porque si ustedes van al Salmo 40, versículo 1, ahí podemos encontrar el fruto que manifestó el rey David. Es como yo entendí que la perseverancia nos da como fruto la paciencia. Y la paciencia la necesitamos para qué? Hebreos, si lo recuerdo, dice Hebreos 6:12 que con fe y paciencia para heredar ¿qué? ¿Qué es lo que heredaron nuestros antepasados? Las promesas. ¿Recuerdan ese versículo que lo estuvimos memorizando? Por aquí yo también la tengo. Es Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y es lo que compartía Chelita, que es el resultado de nuestra oración. El fruto de lo que nosotros presentamos en oración es lo que vamos a obtener. La perseverancia nos va a dar
también la paciencia para heredar las promesas. Entonces, para mí, el fruto de la perseverancia me va a traer paciencia. Y es como yo tengo que desarrollar ese fruto que es la paciencia. Permanecer firme en mi fe, sostenerme cuando ya nada queda más que hacer, solamente esperar en Yahweh, solamente confiar en nuestro Adonai. Salmo 40, versículo 1. Dice Yahweh, no, perdón, dice David, pacientemente esperé a Yahweh y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces quiere decir que la persistencia, que la perseverancia nos va a dar fruto, la paciencia, y pacientemente con esa paciencia vamos a esperar en Yahweh y Yahweh va a escuchar nuestro clamor. Pero quiero decirles, si no hay perseverancia, si no hay persistencia, ¿cómo va a haber una respuesta de parte del Padre? Si no venimos a Él perseverando, perseverando, perseverando. Si el Padre no nos ve, que todos los días nos acercamos a Él con la misma petición, diciéndole, Padre, gracias porque tú has escuchado mi oración, aunque no he visto la respuesta, pero yo espero en ti pacientemente. Este es el primer paso en lo que yo he entendido que el Padre me pide, ten paciencia en que tú vas a obtener la respuesta a tu oración. Y mientras uno espera con paciencia, hay algo que hacer, que es dar gracias, que es adorar, que es bendecir el nombre del Padre. Por eso, el fruto es la paciencia, porque yo entendí que hay que esperar en Adonai, que Él ciertamente va a responder, pero primero tiene que probar en ti si tú vas a ser perseverante. Por eso hay muchas oraciones que no están siendo contestadas porque te ha faltado perseverar en ello. Quizás un día oraste, lo presentaste, al siguiente día lo hiciste, al tercer día lo hiciste y de ahí ya no más seguiste orando. Entonces el padre dijo, no, quizás a ella no le interesa, porque no veo persistencia, no veo que persevere en lo que ella quiere, porque no hay disposición, porque no hay entrega, porque no se esfuerza para seguir pidiendo, para seguir esperando, porque tuvimos impaciencia y pensamos o creímos que el Padre no tomó en cuenta la oración. Pero el Padre a veces no nos va a contestar en un momento rápido, sino que Él primero quiere ver si en verdad hay perseverancia. Y ahora les voy a decir, perseverar, ¿qué significa? Perseverar significa permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la tentación, de la oposición o de la adversidad. Porque no solamente, amada Quijilá y amado pueblo, que tú vas a ser paciente cuando todo marcha bien, cuando tú ya fuiste en oración y dices, bueno, Padre, yo pues espero pacientemente y estoy confiando. Pero si viene el obstáculo, si viene alguna tentación, hacerte dudar, si viene una adversidad, a lo mejor por ahí también te vas a desesperar. Y entonces ahí, cuando hay tentación, cuando hay adversidad, ahí el Padre también te está probando si hay perseveración en ti, si hay persistencia y si estás perseverando en aquello que tú le estás pidiendo. O vas a abandonar esa petición porque ya viste una adversidad. Entonces viste todo lo contrario, dudas en la incredulidad y abandonas la oración. Por ejemplo, Moisés, él es un ejemplo también. También tenemos el ejemplo de Josué. A mí me impresiona Josué. Él perseveró cuando se acuerdan que Moisés subió al monte Sinaí, cuando Elohim le estaba dando las tablas.
cuando él fue a ayunar 40 días y 40 noches, Moisés, y atrás de él iba Josué, y Josué esperó casi a mitad de montaña o a la final de la montaña, él esperó a su líder. Pero yo me imagino, Josué no sabía cómo estaba Moisés allá. Y yo me acuerdo que me comentaba, no tenía José un celular en ese momento para mandarle un WhatsApp, para mandarle un Telegram, para decirle una notificación. Moisés, ¿cómo te está yendo allá arriba? Josué no sabía en sí nada y él tuvo que esperar pacientemente. Yo no sé si Josué comió, si Josué también ayunó 40 días, 40 noches, si durmió ahí, no durmió, o sea, pero dice la escritura que él esperó hasta que su líder, hasta que Moisés bajara con las tablas. Y él estuvo ahí esperando a Moisés. Entonces él tuvo perseverancia. Quizás estuvo orando ahí también, diciéndole a Dios que lo ayudara, que lo fortaleciera, y orando también por aquel pueblo que estaba allá esperando. Él perseveró. Moisés perseveró también, Josué perseveró y Josué conquistó, porque él fue el sucesor de Moisés. O sea, él tuvo una promesa cumplida de parte del Padre, porque esperó pacientemente. Quizás él no buscaba eso, pero él sabía que el Padre también lo había escogido y que él iba a tener por la confianza un galardón. Y lo tuvo, él fue el libertador, Josué. Él tenemos ese ejemplo. Ahora, Mateo 24:13 también nos dice lo siguiente. Yahshua nos asegura a nosotros que el que persevera hasta el fin será salvo. Mateo 24 nos lo dice. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que nuestro camino es de perseverancia. Nuestro camino no es de comodidad, nuestro camino no es fácil, amada Quejilá. Nuestro camino no es de estar sentados, esperando, llorando, no. Nuestro camino en confiar en el Padre es perseverar hasta el fin, conquistar, y la oración nos ayudará para ver los cambios que necesitamos tanto nosotros como los que necesitamos esos cambios a nuestro alrededor. Pero es la oración. Entonces aquí está muy claro que Yahshua nos dice que si tú perseveras, que si yo persevero, vamos a llegar a la meta y vamos a llegar al fin y obtendremos la salvación. Si nos mantenemos firmes en nuestra fe, en la comunión, si nos mantenemos firmes sin irnos a diestra ni a siniestras, ni a la derecha ni a la izquierda, sino permanecer en el camino que es Yahshua Hamashiach. También Colosenses 4, ¿qué es lo que nos dice? Ahí nos habla de la oración. Acá nos está hablando Yahshua de la salvación. Pero aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 2, nos dice, perseverar en la oración. Eso es lo que significa la palabra persistente. Persevera, perseverar. Y cuando está perseverar, quiere decir que es un mandamiento. O sea, que nos está dando un mandato la palabra, una ordenanza que tienes que perseverar en la oración. Por eso no es el momento ni el tiempo de abandonar la oración. Es de perseverar, es de perseverar, es de seguir adelante. Dice, velando en ella con acción de gracias. Ahí está la clave, amada Quejilá, amado pueblo, que tú vas a perseverar cuando tengas un corazón agradecido. Cuando le digas al Padre, gracias, gracias Padre. Yo seguiré esperando pacientemente en que tú me responderás a esta petición.
yo seguiré esperando con acción de gracias. Entonces es un mandamiento, perseverar. Quiero decirte que la oración persistente cambia todas las cosas. Cuando tú entre más perseveres, vas a obtener la salvación de áreas de tu alma, de tus emociones, de tus sentimientos, de tu corazón. A veces nuestros corazones no son sanados porque no perseveramos en la oración. Porque si muchos de nosotros físicamente vamos al médico por una rehabilitación, uno tiene que ser constante. Con una sola rehabilitación, si tienes una fractura y te están dando una rehabilitación, no solamente en un día vas a quedar restaurado. Tienes que perseverar, tienes que seguir asistiendo, no sé a cuántas secciones, no sé cuántos días, pero tú te vas a ocupar de llevar ese tratamiento o te vas a disponer a llevarlo a cabo los días que sean, si son 5, si es una semana, vas a procurar hacerlo. Ahora, y en la oración nos está diciendo que la oración persistente cambia las cosas. Entonces, si yo en este momento me he propuesto a que mi corazón sea sanado y solamente lo hago una vez y de ahí ya no me acuerdo hacerlo, entonces, ¿cómo va a ser sanado tu corazón? Con una sola oración que hagas no va a ser suficiente. Tienes que ir a la presencia de tu Padre eterno y decirle, sana mi corazón, sana mis heridas, sáname, restáurame, límpiame, lávame, purifícame, ayúdame a amar, ayúdame a perdonar, ayúdame a cambiar mis actitudes. Pero si solamente lo pides por decirlo, pero no perseveras en conquistar hasta que se manifieste esa sanidad, esa respuesta que estás pidiendo, si tú no la has visto hasta el día de hoy, es porque no ha visto perseverancia. Porque aquí claramente la palabra está diciendo perseverar en la oración. ¿Y por qué se nos está diciendo? Porque existe la realidad que muchos de nosotros no perseveramos. Por eso nos está dando el consejo el Espíritu Santo a través de Pablo. Nos está diciendo que a los colosenses Pablo les estaba diciendo, colosenses, perseveren en la oración. Mira, no se distraiga. Mira, no abandone la oración. Mira, no hagan caso de las falsas doctrinas. Sigan orando, sigan pidiendo, sigan velando, sigan permaneciendo, sigan con firmeza y sigan dando gracias. Les estaba dando el consejo, les estaba diciendo, perseveren porque el que persevera va a obtener la bendición. Ahora tenemos un ejemplo maravilloso que Yeshua nos dejó también. Él nos dejó una parábola donde él estaba dando a conocer la viuda persistente. En Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículo 1. Ahí nos está dando la parábola Yeshua de la viuda y del juez injusto. Ahí Yeshua estaba diciendo que a mí me pongo a meditar en esto, que primeramente lo dijo en esta parábola. Dijo Yeshua ¿se acuerdan que la semana pasada pregunté que si la oración era una necesidad? Y aquí confirma, dice, sobre la necesidad de orar. O sea, que es una necesidad orar. Y luego aquí me llama la atención que dice orar siempre. No está diciendo ora cuando tengas ganas, ora cuando todo marche bien, ora cuando te acuerdes, ora por las mañanas solamente. No, está diciendo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiere decir que va a haber momentos en que queremos desmayar porque se nos van a acabar las fuerzas de orar o porque viene un momento
que vemos que nada sucede y nos desanimamos. Ya no queremos seguir. O quizás estamos viendo todo lo contrario a lo que estamos orando y no vemos ninguna respuesta y también nos desanimamos. Entonces, por eso Yeshua le estaba diciendo, mira, hay un ejemplo. Voy a decirles de una viuda. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Ahí notemos que pasó un tiempo. No dice que la viuda fue 2 días, no, ahí dice un tiempo, y cuando dice un tiempo, yo me puedo imaginar 3 meses, 6 meses, un año. Es un tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, Yeshua, lo que estaba diciendo. ¿Y acaso el oír no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? O sea, está haciendo una pregunta. Quiere decir que la viuda tuvo una oración persistente. Fue persistente en esa oración y Yeshua dijo, ella oró siempre y no desmayó. ¿Y qué sucedió? Que el juez injusto le hizo justicia. Así pone el ejemplo y luego dice Yeshua, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, aquellos que están clamando día y noche? ¿Se tardará en responderles? Me imagino que no. Yahweh no se va a tardar en respondernos. Si tú y yo clamamos día y noche sin desmayar, vamos a obtener una respuesta. Algo nos tiene que decir el Padre. Algo nos tiene que manifestar Él. Él no nos va a dejar así. Él no es un juez injusto. Él es la justicia divina. Yahweh es la justicia divina y Él está sobre encima de todo y de todos. Yahweh nos dará una respuesta, pero si no la hemos tenido, nos falta perseverar, nos falta persistencia. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Yo les hablé de 3 puntos de cómo es tu oración. Persistente, fiel y sincera. Vamos a ver el punto de fiel. ¿Está haciendo nuestra oración fiel? Estamos manifestando fidelidad al Padre. Voy a leer los sinónimos de fiel o de fidelidad. Fiel es leal, firme, constante, devoto, seguidor, fiable, exacto, verdadero, puntual, verídico, creyente. Bien. Ahora les digo, la fidelidad es la clave para la bendición y la victoria. El Padre quiere que tu oración sea fiel. Así como las esposas casadas, tenemos que ser fieles a nuestros esposos. No estar adulterando ni fornicando, sino fidelidad. El Padre también quiere que tu oración sea fiel, que no estés adulterando y que no estés fornicando, que tu oración sea fiel. Y cuando hay fidelidad, hay entrega, hay constancia, hay firmeza, hay verdad, como los sinónimos que te he dado.
Hay una fidelidad que tú estás manifestando y el padre dice, bueno, mi hija está siendo fiel. Y la fidelidad es la clave para obtener la bendición y la victoria. Vamos a Proverbios 28:20. Claro, yo los voy a leer en otra traducción, pero la Reina Valera también dice el sinónimo de lo que voy a leer en otra versión. Déjeme buscar la versión que tenía. Bueno, la versión que yo tengo es la Biblia de las Américas, donde dice lo siguiente. El hombre fiel abundará en bendiciones. El hombre fiel. Y en la Reina Valera dice, Proverbios 28:20, dice, el hombre fiel, no, dice, en la Reina Valera dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Cuando se refiere a verdad, lo vimos en sinónimos que también es fiel, es verdadero, es verdad. ¿Sí? Viene siendo lo mismo, obviamente que en diferentes versiones, pero viene siendo lo mismo. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. O sea, el hombre fiel que tiene una oración al Padre en esa fidelidad que es constante, que no falta a ninguna reunión con su Padre eterno, que no falta a una comunión, es porque a Él está siendo fiel. Dice la palabra, en lo fiel me eres poco, en lo mucho te pondré. La fidelidad viene también por procesos o también puede ser por niveles. Puede ir por niveles la fidelidad, como la fe. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mira lo que obtenemos cuando nuestra oración es fiel. Dice, por lo cual también salvar. Bueno, espérenme un tantito porque aquí ya se fue la luz. Bueno, aquí se fue la luz y bueno, creo que sí se ve un poco claro. Bueno, les decía que aquí se muestra la fidelidad de que el Padre nos está viendo que nosotros somos fieles a Él, entonces dice que Él nos salva y también dice que Él intercede por nosotros. Claro, Yeshua también intercede por aquellos que no quieren obedecer. No por eso va a ser acepción de personas. Pero yo me quiero enfocar a la bendición, a la victoria que tenemos por la fidelidad. De que tenemos la victoria porque estamos siendo fieles al Padre, nosotros que ya estamos crecidos en la fe. Proverbios capítulo 28, versículo 20. Ese fue de Proverbios y de Hebreos fue capítulo 7, versículo 25. Ok. Entonces ahí vemos cómo Él intercede por nosotros. Y también quiero dar un ejemplo, amado pueblo, acerca de que hay dos maneras, o bueno, hay muchas maneras y sobre todo que el Padre puede entendernos a cada uno de nosotros. Pero yo quiero dar un ejemplo como los niños o de dos niños.
Un niño tiene una expresión que habla mucho, habla y habla muy rápido y por ende le preguntamos o le decimos, bueno, dinos nuevamente lo que quisiste decir, pero un poco despacio y entendible, que lo podemos entender nosotros. Y ese niño, bueno, empieza a guardar un poco de silencio, pero también lo puede hablar despacio, pero es su naturaleza el hablar así, pero finalmente hay un entendimiento y hay una comunicación. Y otro ejemplo de otro niño que es muy callado, pero que nosotros cuando le preguntamos cómo estás, su expresión es de una sonrisa en su cara y quizá no tiene palabras para decir cómo está, pero nosotros al verle, ese niño hace una expresión que está todo bien, con una sonrisa. Entonces son dos lenguajes diferentes y una comunicación diferente, y por lo cual a las dos nos podemos nosotros entender. Al niño que habla muy rápido, muy, muy que no deja hablar, pero que le podemos entender también, y al otro niño que no habla y que tiene una expresión corporal, le podemos entender. Entonces yo me imaginaba nosotros en la oración así, que nosotros en nuestra oración puede ser corporal o puede ser verbal. Hay quienes oramos mucho y tenemos muchas palabras que decir y hablamos mucho que a veces ni dejamos hablar al Padre, porque nosotros hablamos, le pedimos esto, decimos lo otro, y la comunicación es de dos personas. Y no le damos a veces el lugar al Padre, decirle, bueno, yo ya expresé, yo ya dije, ahora yo te escucho y guardo silencio. Y a veces cuando queremos guardar silencio nos desesperamos porque queremos, no alcanzamos a percibir lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Y el Padre está ahí, bueno, a ver a qué horas ella guarda silencio para yo hablar. Y quizás ni lo dejamos hablar al Padre, nos levantamos de la oración y ya el Padre, Él quería decirnos muchas cosas en ese momento, que claro, va a seguir hablándonos, pero Él quiere en esa intimidad que también le demos el lugar de que Él nos hable y nosotros guardar silencio, pero también que nuestra alma esté quieta. Y esa es la forma verbal, pero la forma corporal, hay quienes están en la oración levantando sus manos, pero no dicen nada con sus palabras. Levantan sus manos en señal de agradecimiento, en señal de gratitud, en señal de rendición ante el Padre, en señal de que necesitan fuerzas, necesitan esperanza, porque el Padre sabe ya nuestro lenguaje. No quiere decir que tú cuando vas y no les dices nada al Padre no te escucha. Con que tú vayas y digas, este es mi tiempo de oración, yo vengo a buscar al Padre. ¿De qué manera lo vas a hacer? Hablando, levantando tus manos, arrodillándote, de la forma que lo hagas, pero que tengas un tiempo de oración. Por eso te ponía este ejemplo de los niños. Que tu oración sea verbal o corporal, pero finalmente que tengas una oración con tu Padre, que tengas algo que decir, aunque no sea hablando. Quizás solamente vas a estar ahí adorándole, diciéndole, Padre, tú eres santo, tú eres maravilloso, tú eres precioso, y solamente eso le puedes decir, pero el Padre sabe qué hay en tu corazón y cuál es la necesidad. Pero sencillamente a veces también es necesario abrir nuestro corazón y hablar con nuestra boca. Él también quiere escucharnos. Pero aquí esto no es teología y tampoco es como imposición que solamente tienes que ir a la oración y hablar y no, sino como tú tengas tu comunión con el Padre, es personal. No podemos ponerte
un reglamento tal como lo tienes que hacer. Solamente lo que hacemos es consejo, es animarte, es que te esfuerces y es que perseveres en la oración, como tú lo puedas hacer, como sea tu intimidad con el Padre. En mi caso, a veces yo me comunico más con el Padre cuando yo estoy adorando o cuando estoy alabando. Yo le expreso a mi Padre con una alabanza y de ahí empiezan a fluir los pensamientos del Padre a mi corazón. Y es como yo ya empiezo a platicar con Él. Es como yo me conecto con el Padre. Es una de las formas más que me comunico. En el caso de mi esposo, él lo habla. Habla quizás con su mente al Padre o habla verbalmente. Y yo soy corporal y soy con adoración y alabanza. Somos diferentes, pero tenemos una relación con el Padre. Eso es lo que les quería compartir. Pero en estos dos niños que les di el ejemplo de las dos maneras, verbal, corporal, quiero decirte que hay fidelidad. Y ese es el punto que quería decirte, que si tú oras verbalmente, estás ahí en oración, estás siendo fiel al Padre. Y si tú oras corporal, levantando tus manos, arrodillándote o adorando, estás siendo fiel a tu Padre. Hay fidelidad. Entonces, tu oración es con fidelidad. Y Hebreos 4:16 aquí concluye cómo es tu fidelidad. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Padre para acercarnos? Confiadamente. Número 1, acercarnos. Número 2, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de su gracia. Como lo quieras hacer, con palabras o corporalmente, pero ahí estás acercándote confiadamente a tu Padre Celestial. Y por último, vamos a ver el último punto que yo les dije, cómo es tu oración, persistente, fiel y sincera. Vamos a ver la sinceridad. Una oración sincera. Una oración sincera es aquella que es verdadera y genuina, una comunicación santa. La oración sincera es la que es de verdad y es la que es genuina, no la que tú andas copiando a otras personas, sino la oración genuina y sincera es la que sale de tu corazón. Que claro, hay una guía para llevar a cabo una oración, es bueno, es una guía, pero que esa guía no va a ocupar todos o siempre tu vida de oración, porque finalmente nuestra vida de oración es una comunicación, es hablar con Dios, es una comunicación santa. Es abrir nuestro corazón y confesarle al Padre porque sencillamente que Él sabe todas las cosas. No podemos ocultarle nada. Y si le ocultamos y no queremos decirlo, entonces estamos siendo mentirosos o desleales o hipócritas. Pero aquí estamos aprendiendo a tener una oración sincera. La oración sincera nos va a ayudar a confesar nuestro pecado, a confesar nuestras transgresiones y a pedir perdón como una petición, el reconocer de que necesitamos una ayuda para resolver nuestras vidas. Vamos a reconocer que nosotros somos incompetentes,
Vamos a reconocer en nuestra oración sincera que necesitamos de Él. Por eso nos estamos acercando al Padre. Le estamos diciendo al Padre, yo soy pequeño, yo soy pequeña, tú eres el grande, yo te necesito, necesito que guíes mis pasos, necesito que ordenes mis pasos, mi caminar. ¿Y dónde podemos encontrar que tiene que ser nuestra oración sincera? En Romanos 12, del 9 al 19. Ahí nos está diciendo que tenemos que ser sinceros en nuestra oración. Dice Romanos 12, versículo 9, a partir de ese versículo. El amor sea sin fingimiento. Ahí empieza a decirnos que tu oración, porque si hay amor, tiene que ser sin fingimiento, sin fingir. Luego dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a nuestro Adonai, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice nuestro Adonai. Ahí nos está hablando de la sinceridad. O sea, cómo tiene que ser nuestra oración. Y todo lo que nos pide aquí, si ustedes buscan o quieren hacer esto como tarea, pues tiene bastante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo sin fingimiento, sin maldad, con amor, nos está diciendo con diligencia, nos está diciendo con tener un espíritu ferviente, nos está hablando de gozo, de esperanza, nos está hablando de constancia, nos está hablando de misericordia, de compartir con todos los santos, de ser hospitalarios, de dar un lugar cuando la gente necesite un aposento. Nos dice de bendecir a nuestros enemigos, nos dicen que nos gocemos con los que se gozan y cuando aquel que está sufriendo y llorando, también lloremos junto con él. Nos dice que no seamos altivos, nos dice que también seamos sabios y no nos apoyemos en nuestra propia opinión y que no andemos pagando mal por mal, sino buscar lo bueno delante del Padre y hacerle el bien a los hombres también. Y que también nos habla de paz. O sea, nos habla de todo y finalmente nos dice, la venganza es del Padre. De Él viene la justicia. Por eso cuando sea tu oración sincera, tú te vas a acordar de todo esto, que dice Romanos 12:9. Una sinceridad que estás teniendo porque vas a orar pidiendo el amor los unos por los otros para que no haya la maldad en los corazones. Y bueno, ya llegó la luz. Gracias, Padre Eterno.
Y ahí nos muestra todo lo que está diciendo Pablo a los romanos. Que finalmente tengamos una confesión de pecado. Si alguien ha transgredido, pedir perdón. Porque dejarle todo a Yeshua, que Él dará el pago. De Él viene la justicia. Y ahora vamos a Mateo 6:5. Ahí nos está hablando también la oración sincera es sin hipocresía. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esa es una oración también sincera. Que no vas a andar orando, exponiéndote o diciendo que tú oras mucho, si no tienes por qué decirlo. Si tú llevas una vida de oración, se va a ver el fruto y tu Padre te va a recompensar en público. Por eso tiene que ser sin hipocresía. Tiene que ser con sinceridad y con constancia tu oración. Y el ejemplo que tenemos de la sinceridad de quién podemos ver también es una parábola que nos dejó Yeshua. Ahí en Lucas 18:10. Ahí nos habla esta parábola del fariseo y del publicano. Como Yeshua nos está diciendo que una oración con hipocresía lo hacía el fariseo, o con vanidad, o con altivez, o con orgullo. Pero él también dio a conocer la oración del publicano, cómo el publicano estaba expresando su oración y cómo se sentía. Esto es muy conocido, esta escritura. Dice Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres ladrones. Para empezar, ahí empezó a elevarse, diciendo que él era perfecto, que él era todo un santo, a justificarse él mismo. No soy como aquellos ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa fue la oración del fariseo. Y ahora dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Ahí vamos a ver la oración sincera. Yo les hablé que una oración sincera es aquella que verdaderamente es genuina, es una oración sincera de confesión de pecado. Cuando tú tienes una oración sincera, siempre lo vas a hacer confesando tu pecado. Siempre vas a tener presente que somos pecadores, que hacemos lo malo, que hay veces que fallamos y pecamos, que a veces transgredimos. Es reconocer nuestro pecado. ¿Y qué dice? Esta parábola dice que éste descendió a su casa justificado. El publicano fue justificado porque confesó que era pecador. Fue humilde en esta oración. Dice, antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, si nosotros tenemos una oración sincera, es porque tenemos humildad y a través de la humildad vamos a ser justificados y Yahweh nos va a exaltar en él. Pero si nuestra oración no es sincera, si no es acusadora, acusando a aquel que nos hizo daño, a aquel que decimos él no cambia, entonces esa oración no la toma en cuenta el Padre, porque te estás quejando, porque estás señalando, porque estás diciendo él hace esto, aunque tú no lo hagas, pero no es bueno hacer eso delante del Padre, porque el Padre no hace excepción de personas. El Padre quiere misericordia, quiere sinceridad en tus oraciones, quiere que seas misericordiosos y perdones a aquellos que te han ofendido. Quiero decirle que la oración sincera es la que te va a dar la justificación porque vas a tener confesión y arrepentimiento de tus pecados. Y el Padre te va a justificar. Quiero decirte también que en esta hora tú decidas confiar en el Padre y decide en tu corazón estar firme en la oración y también en proclamar las promesas del Padre. Toma la determinación de buscarlo con todas tus fuerzas y Yahweh va a llenar tu corazón con un gozo verdadero y con una paz duradera. Cuando nosotros vamos teniendo una perseverancia en la oración, una fidelidad en la oración y una sinceridad, vamos a recibir como recompensa el gozo y la paz en nuestro corazón. Si vemos personas que están en depresión, que están en soledad, que están atadas y no vemos que pueden salir, es porque no ha visto en ellas perseverancia, ni fidelidad, ni sinceridad. No hay sinceridad en sus oraciones, no hay determinación, porque nosotros, yo creo que nosotros, este pueblo, esta Quejilá, nos hemos determinado a buscar al Padre. Y porque lo buscamos, vamos a estar creciendo. No, la oración nunca nos va a llevar para retroceder. La oración siempre nos va a llevar a un crecimiento mayor. La oración siempre nos va a dar una transformación. Él va a cambiar el corazón nuestro y el corazón de aquel que estamos orando. Pero nos hace falta perseverancia, nos hace falta fidelidad. Ser fiel al Padre en lo que le hemos puesto. Por eso nosotros tenemos que tomar la determinación de buscar al Padre con todas nuestras fuerzas y de determinarnos para obtener la respuesta del Padre a favor de nuestras peticiones, de nuestras oraciones, de nuestro clamor. Si nosotros estamos intercediendo por México o por las naciones, yo sé que el Padre va a hacer algo, pero hay que perseverar. Hay que seguir persistiendo en esa oración, que Yahweh se va a glorificar en nuestra nación por nuestra intercesión, por nuestra oración genuina y con sinceridad. Y la sinceridad es pedir perdón por todos los pecados, reconociendo y poniéndonos en la brecha por todos aquellos que transgreden los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuál es mi consejo en esta hora? Para que tú lleves una oración persistente, fiel y sincera. Si tú no la tienes, si tú no has logrado que tu oración sea así, debes de empezar a partir de hoy.
La semana pasada yo dije cómo tiene que ser tu oración. Excelente. Ahora mi consejo es que tu oración sea persistente, fiel y sincera. Y para llevarlo a cabo necesitas determinación y necesitas disciplina. Con 15 minutos que tú lleves a cabo tu oración, aparta 15 minutos, deja de hacer lo que tengas que hacer y recuerda que en 15 minutos ve y póstrate ante tu Padre y empieza a orar. Y empieza a decir, Padre, aquí estoy, vengo a humillarme, vengo a hacer un compromiso contigo de buscarte. Voy a empezar con 15 minutos al día o cuantas veces lo necesites, pero haz 15 minutos. 15 minutos en la mañana, 15 minutos a mediodía, 15 minutos en la noche, 15 minutos de vigilia, pero intenta lograr la oración, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y si tú perseveras en la oración, tú vas a obtener muchas bendiciones, bendiciones que no has visto porque te ha faltado perseverancia, bendiciones que se te han ido porque no has sido fiel a la oración, bendiciones que se te han ido porque no ha habido sinceridad en tus oraciones. Entonces, cuando tú ya empieces con 15 minutos y vas a perseverar así, va a llegar el momento en que esos 15 minutos van a pasar a 20. Después de 20 van a pasar a 30 minutos y después de 30 minutos vas a pasar a 1 hora y cuando veas tú puedes orar mucho tiempo. Pero tenemos que empezar desde poquito para poder lograr mucho. Entonces, si no empezamos de nada, pues no vamos a obtener nada. Pero si damos un paso de determinación a decir, yo me comprometo 15 minutos y cada día 15 minutos y cada día 15 minutos y tú vas a ver qué sucederá en tu oración. Va a haber gozo, vas a recibir algo, va a haber paz, quizás vas a experimentar cosas sobrenaturales, vas a escuchar en un día de esos la voz audible del Padre. Alguna revelación te dará, alguna visión te dará, pero Él quiere perseverancia. Él quiere que estés ahí con Él. Él te ha llamado a la comunión con tu Padre. Entonces, mi consejo es que tu oración sea persistente, sincera y fiel. ¿Para qué? Para que veas las maravillas de nuestro Abacados, porque Él se quiere manifestar a tu vida, porque Él tiene muchas cosas que dar, porque Él las tiene ya preparadas de antemano por medio de Yahshua Hamashiach, que ya nos la dio, pero tenemos que perseverar para verlas materializadas, esas promesas y esas bendiciones. Eso es lo que te quería compartir, que tu oración sea así. Ese es mi consejo, esa es mi recomendación, como tú lo quieras tomar, pero es lo que me ha ayudado a mí. Yo empecé de menos y ya puedo lograr más, pero yo sigo conquistando todavía más, porque hay cosas que a veces nos pasa, que nos afanamos por ciertas cosas y dejamos la oración, pero nunca es tarde para volver a continuar. Que flaqueamos en un momento, pero volvemos a retomar. Y volvemos a retomar y vamos siguiendo creciendo en ese hábito. Ahora yo quiero preguntarle, solamente que me digan sí o no, no que se extienda. A ver, aquí a quién le pregunto. A ver, bueno, ¿quién me quiere decir? ¿Te han transformado tu vida los 4 hábitos? ¿Has visto transformación en llevar a cabo los 4 hábitos en tu vida? ¿Cuáles son los 4 hábitos? Yo sí, pastora. La lectura, la vigilia, la oración y el ayuno. Amén. No voy a Ey, decir que grandes cambios, pero sí hay algo. amén. Gracias a Pues, Lara sí hay algo. amén, amén, amadita. Entonces la hermana, ella ha conocido los 4 hábitos.
Entonces, esto trae transformación. ¿Alguien más ha Amén. experimentado estos 4 hábitos? Yo, pastora, yo sí he experimentado más cambios en mi vida, espiritualmente más sensible. El carácter del Padre me lo está moldeando demasiado, estoy muy contenta con ello, pero gracias al Padre me ha costado humillaciones, súplicas, clamor, pero sí, veo cambios En los 4 hábitos. Amén. en los 4 hábitos. Y aparte el del voto, que Amén. empecé ya a ver un voto, ya empecé a hacer votos también. Amén. Amén. Gloria al Padre, bonita. A ver, Lulu, ¿querías hablar? Sí, lo mismo así que Leo, ¿no? Que también he visto cambios y todo, no como debería de ser o como yo quisiera, pero sí he visto cambios. Sí, sí has visto que ha habido a través de los 4 hábitos. Ok. Amén. ¿Alguien más quería hablar? Sí, pastora, y bueno, yo puedo decir que he visto grandes cambios, muchos cambios. Actualmente los estoy mirando y me sorprendo y le doy gracias al Padre por su misericordia. Y bueno, que es algo que muchas veces los hermanos no sabemos. O sea, cuando éramos cristianos no nos enseñaban esos 4 hábitos tan importantes para la vida espiritual. Y creo que eso es lo que debemos fomentar en nuestros hermanos, ¿no? Decirles que tenemos que hacer ciertas cosas para que nuestras vidas sean transformadas, que a veces ellos no lo saben y por eso ellos no los vemos igual, ¿no? Y es Amén. importante. Sí, amadita, gracias. Entonces, las hermanas, ellas han vivido y han llevado a cabo los 4 hábitos que son fundamentales para nuestro crecimiento. Los 4 hábitos que desarrollamos en esta casa espiritual es y que nosotros lo compartimos porque han bendecido nuestras vidas, porque a través de estos 4 hábitos hemos crecido espiritual, nos han fortalecido y nos siguen enseñando cosas para conquistar. Estos 4 hábitos se ha manifestado el Padre Maravillas, que viene siendo la oración, la lectura, el ayuno y la vigilia. Estos 4 hábitos son fundamentales como una mesa. Si a una mesa le falta una pata, solamente tiene 3, se va a balancear. Y si tiene 2, se va a balancear. Y si tiene una, no sirve. Entonces, si a ti te falta la oración, vas a estar débil. Si te falta el ayuno, también vas a estar débil. Si te falta la vigilia, también vas a estar débil. Y si te falta la palabra, vas a estar seco espiritualmente. Entonces, estos 4 hábitos los necesitamos. Y como dicen algunas de nuestras hermanas, quizás no hemos visto muchos cambios, pero sí hemos tratado y sí hemos visto poco a poco, porque lo están llevando a cabo. Por eso les invitamos al pueblo que nos ven a través de este video que procuren caminar en estos 4 hábitos para que sus vidas sean bendecidas y para que vean transformación y también transformación en aquellos que los rodean, que es la familia, lo más importante que nos está ocupando nuestro hogar, que necesita restauración. Entonces tenemos que fortalecernos mucho más. Y les invitamos a que lleven a cabo estos hábitos que han bendecido nuestra Quejilá, que ha bendecido nuestras vidas. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta palabra. Damos gracias al Padre porque Él es bueno y porque así como tenemos este hábito, ya entendimos que nuestra oración tiene también que ser persistente, fiel y sincera, para que siempre tengamos un gozo en nuestro corazón, porque la oración nos va a dar la firmeza o nos va a dar una cobertura para estar firmes en el día malo, para estar fortalecidos. Por eso necesitamos la oración. A través de la oración también crecemos espiritualmente. Bueno, que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde y oro para que el Padre bendiga sus vidas, oro para que esta palabra fluya a todos aquellos que necesitan
este consejo, para que tengan conocimiento que es necesario tener hábitos en nuestra vida para ver las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Padre, yo bendigo a tu pueblo y te doy gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Te pedimos que tu pueblo sea libertado, que tu pueblo conozca las verdades, que tu pueblo crezca en el conocimiento y en la revelación de tu Hijo amado, Yahshua Hamashiach. Bendice a tu pueblo, Padre, que sea un pueblo valiente y esforzado, que conquisten lo que por muchos años no han conquistado, pero que sea el tiempo de que tu pueblo se levante para obtener por la fidelidad las bendiciones y las victorias que tú nos has dado por medio de Yahshua Hamashiach, nuestro Salvador. Gracias, bendito Padre. Amén. Gracias, Shabbat Shalom. Ya iba a decir Shabbat Shalom, pero no, todavía no es Shabbat Shalom. Shalom, amada Quijilá. Shalom, amados hermanos, que Yahweh les bendiga en el nombre de Yahshua.